Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Roberto en Vivo, donde voy a analizar, o vamos a analizar en conjunto, Sin Sajo 2, el final de esta gran saga que hemos estado analizando en las últimas semanas, junto con Crepúsculo y otras que van a ir surgiendo. Espero prontamente subir los videos de Narnia, de 50 sombras de Grey. Bueno, probablemente cuando muchos de ustedes vean este video, esos análisis ya van a estar en el canal. Así que en realidad no sé por qué sigo empleando la visión analógica. Debe ser porque vengo del siglo XX. Pero ya estamos en el siglo XXI, entonces ya es irrelevante cuando se suben los videos. Pero como yo les anticipaba, hoy vamos a estar analizando Sin Sajo 2, el final de la vida de Katniss Everdeen, donde vamos a encontrar las conclusiones a las que llega este relato, de carácter distópico, naturalista, como les digo yo. Personajes que no tienen mucho margen de acción, que son atrapados por sus circunstancias sociales y políticas. Y en ese marco vamos a ver cuál es la solución que nos plantea esta obra respecto a los problemas a los que se enfrentaba la protagonista y las otras personas que la seguían a ella. Por eso yo les mencionaba que en este canal lo que hacemos fundamentalmente son análisis de tipo psicológico subliminal, o sea, tratar de determinar el trasfondo de aquello que estamos viendo y cuáles son los mensajes ocultos que traen estas obras, que son las que definen nuestra propia identidad y qué es lo que nosotros en este momento estamos creyendo. Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué es importante hacer estos tipos de análisis? Obviamente yo los hago en mi ámbito de trabajo particular, como ustedes saben, y los que vienen integrándose al canal, a eso es a lo que yo me dedico principalmente. Pero en ese marco, como yo les he dicho, estos mensajes ocultos que están en estas películas, que son las películas a las que llegan a la mayor cantidad de personas, son los que van configurando la percepción de la realidad que tenemos nosotros del mundo. Piensen que durante la Edad Media, el principal medio de comunicación del mundo era la iglesia, por ejemplo. Y las iglesias durante la Edad Moderna. Estoy hablando del surgimiento del protestantismo. Pero en el presente son las películas, las series de televisión, las que tienen un impacto mayor en definir cuál es la noción que tú tienes del mundo, la noción que tienes del bien o del mal. Entonces, yo les he dicho, hacer estos análisis es importante para que tú puedas definir con mejores herramientas qué es aquello en lo que crees. Porque si no terminas creyendo en aquello que te dicen los Vengadores, por ejemplo, que trae un mensaje oculto, que te está dando una noción de cómo debe funcionar la realidad. También Harry Potter hace lo mismo, las películas de DC hacen lo mismo. Entonces, yo sostengo que los superhéroes o estas sagas heroicas tienen un mayor impacto hoy, muchas veces incluso que la religión, porque están formulando una visión de mundo de la que no puedes escapar, porque la ves en un entorno disfrutando, donde lo estás pasando bien. Pero no es que sea algo malo en sí, sino que es simplemente un espacio donde tú tienes que considerar estos temas y analizarlo y discutirlo. Si igual este canal es un espacio para conversar. Como yo les he dicho, mi idea del canal es que en un punto estos análisis sean en vivo y ustedes me puedan hacer preguntas, las preguntas que a ustedes les interesan. Pero para eso necesito más suscriptores y más dinero. Así que apóyenme en el canal, en todos los sistemas que tengo para apoyarme. Por eso acá, por ejemplo, lo que pueden descubrir es fundamentalmente el camino del héroe, que es lo que nosotros utilizamos en los análisis semióticos, que son los que yo hago en mi consulta de análisis de comunicación subliminal. El camino del héroe y cómo lo puedes aplicar en tu propia realidad, cómo lo puedes aplicar para mejorar tu propia vida. Por eso en este video vamos a hacer el análisis de Sin Sajo 2 y al final te voy a decir justamente cuál era el tema principal de la película
y cómo se relaciona el tema con tu vida. Justamente porque la obra te está mostrando diversos problemas de carácter psicológico y cómo tú los puedes resolver. En el fondo, esa es la principal función de todas estas obras de la comunicación de masas, digamos. El cine está planteando un personaje con diversos problemas psicológicos, problemas en los cuales él se friquea, como digo yo, y en ese marco tú tienes que definir qué puedes extraer de las experiencias de él. Como yo he dicho en el caso de Harry Potter, vayan a ver los videos de Harry Potter para que tenga más tiempo de visitas a mi canal, pero Harry se tenía que cargar a Voldemort. Entonces la mayoría de las personas lee Harry Potter y dice, oh, qué bonito, me encanta Harry, pero en su propia realidad no van y se cargan a sus propios Voldemort. O sea, dejan que haya personas que los intimiden. Eso. Y les reitero que yo tengo un servicio de consulta particular, así que si quieren contactarse conmigo, vayan a la descripción de este video y allí van a encontrar todos los servicios que yo ofrezco, los precios, y es un mecanismo por el cual pueden apoyar al canal. Porque la idea no es que me apoyen a mí, sino que apoyen a que yo pueda seguir haciendo más videos. Así que vayan a mi Patreon, eso pido, que lo vayan a ver principalmente, y que me sigan en las redes sociales para ir teniendo más seguidores. Y obviamente también antes de iniciar el análisis les recuerdo que por favor le den me gusta a este video, lo que siempre pido antes de iniciar estos análisis, y por supuesto que se suscriban los que no están suscritos. O sea, por favor suscríbanse al canal y denle a la campana, porque YouTube siempre me está diciendo que les diga que le den a la campana y denle a la campana para que les avise cuando salga un video mío. Y eso, principalmente. Esas son las formas en las cuales ustedes me pueden ayudar. Y comenten, lo que siempre les digo, no se resten de este proceso, diviértanse con el canal. Si les parece algo interesante de la película, algo que yo no vi, que pasé por alto, díganlo, porque yo leo todos los comentarios y siempre me divierto con los comentarios. Menos los de los acosadores, de mi novia. O los que tratan mal a otra persona en el canal. Eso tampoco, por favor, no se traten mal entre ustedes. O sea, si ya para que la gente nos trate mal tenemos el mundo, tratémonos bien entre nosotros. Si todas las personas acá son valiosas en este canal, incluyéndome a mí. Así que vamos a iniciar ahora. Y les recuerdo que en Patreon tienen contenido exclusivo para los que quieran apoyarme. Ahí va a estar, de aquí en más, todo el análisis de Harry Potter, que lo voy a dejar en Patreon. Los que me apoyan por $1 pueden ver todo Harry Potter. Y allí va a estar el análisis de lo que resta de El prisionero de Azkaban, El cáliz de fuego y todos los otros libros que voy a seguir analizando en el transcurso de los años. Yo creo que los libros siguientes sí los voy a analizar con este formato. Ya voy a dejar el análisis que hacía antes más estructurado. Voy a hacer contenido exclusivo para Patreon con este formato de Harry Potter. Así que los que quieran ver ese contenido ya está, creo, sí, en línea. En esa plataforma el análisis de la piedra filosofal. Así que vamos con el análisis ahora de Sin Sajo 2. Como recordarán, Sin Sajo 2 parte con una idea bien interesante que tiene que ver con el momento en que a Katniss Everdeen le quitan su collar protector. No, le quitan el collar isabelino, ¿no? El collar isabelino es el que usan los perros, no sé si se acuerdan, esos que para que no se muerdan cuando los operan. Bueno, a Katniss le han puesto un collar porque lamentablemente su novio Pita, que todavía no sé si son novios, no sé qué es lo que son, trató de cogoteársela, como decimos en Chile, la trató de ahorcar, porque era manipulado por el presidente Snow, y en ese marco a Katniss le quitan este collar y tiene que recuperar sus cuerdas vocales que habían sido dañadas por el amor de su vida. Y ya en esa secuencia la obra nos está mostrando de qué va a tratar justamente la película. Y como yo les decía anteriormente,
¿De qué trataba toda la saga? En el fondo, de que tienes que recuperar tu propia voz, de determinar quién eres tú en el marco de todas estas luchas políticas, institucionales. Por eso justamente ocurre esta secuencia donde Katniss, bueno, todavía no, pero Pita pregunta constantemente cuál es la verdad. Él se va a pasar toda la película producto de su trauma y producto de la tortura a la que fue sometido, preguntándose justamente cuál es la verdad. No tiene idea, no sabe quién es confiable, quién lo va a traicionar. O sea, se exacerba este sentido al que fueron superpuestos los personajes principales de la película, que ya no saben quiénes son ni en qué confiar. Y no es casual que sea Katniss Everdeen la persona que más lo saque de balance a él, la que más lo friquea, justamente porque Katniss es la persona a la que él ama. Entonces obviamente ustedes comprenderán que cuando uno está en una relación de pareja, o en un pololeo, o en un noviazgo, pónganme en los comentarios cómo le dicen eso en sus países. Entonces sí, yo tengo más elementos para emplear en mi vocabulario latinoamericanista. O de España, que también me ven harto allá. ¿Cómo se le dice al noviazgo en sus países? Bueno, en el caso de Pita, claramente Katniss lo sacaba de balance. Entonces él veía a Katniss y se friqueaba y trataba de seguirla ahorcando. Porque en el fondo, en su propia realidad, ustedes se van a dar cuenta que son las personas a las que ustedes aman, con pareja, digamos, las que los sacan más de balance, las que los friquean más. Y me incluyo en ese grupo. Yo también me friqueo mucho con la persona que amo. Pero no en un mal sentido, sino en un buen sentido. Así que eso provoca que en Katniss resurja este sentido de venganza, como yo les he dicho. Ella quiere ir y cargarse a Snow, presidente. Porque siente odio dado que le quitó el amor de su vida. Y le quitó lo que ella más valoraba en ese momento. Entonces Katniss se va a pasar toda la película, y ya les voy dando la pista del tema principal, se va a pasar casi toda la película buscando vengarse en contra de Snow. Y eso va a traer serias consecuencias para ella, como yo les he dicho. Y por eso se vuelve a reiterar la idea, que era muy propia de la película anterior, en el cual se vuelve a manipular su sed de venganza, la sed de venganza de Katniss Everdeen. Pero Katniss tiene una sed de venganza ahora particular, o sea, solamente en contra del presidente Snow, al que odia con todo su ser por lo que le hizo a su novio. Entonces obviamente cuando le hacen algo a la persona que tú amas, obviamente tú te friqueas y te quieres cargar a esa persona. Trata un poco de eso, el asunto. Y nuevamente se da la famosa secuencia donde ella trata de besuquear a su novio de nuevo. Pucha que le daba con la cuestión, pensaba yo cuando veía la película. Porque es un mecanismo simbólico para mostrarte que en el fondo Katniss está intentando reprimir sus emociones. O sea, está tratando de dejar de amar a Pita. Como, ya, me lo quitaron, voy a eliminar mis buenos sentimientos por los demás, para enfocarme únicamente en vengarme de la persona que me hizo daño. Ese sería un poco el tema general. O sea, ya te lo di antes que terminar el video. Pero no cortes, porque todavía hay cosas más importantes que analizar. Por eso la película gira en función a que ellos están en medio de una guerra sin cuartel, que se llama. La guerra sin cuartel, en el ámbito histórico, es cuando tú, por ejemplo, cuando las facciones, en los inicios de toda guerra, empiezan en una lucha totalmente cruenta y sangrienta, o sea, sin respeto el uno por el otro. Entonces no se dan cuartel, se destruyen solamente. Por eso nunca cuando vayas a una batalla no te metas al principio. Porque el principio de una guerra siempre va a ser la peor parte. Después ya las facciones se van ubicando, van estableciendo ciertos patrones de conducta relevantes para todos. La primera refriega es la más fuerte. Entonces, en el caso de la película, te muestra que ellos ya entraron
en esa fase en la cual están en una guerra sin cuartel. Están únicamente dedicados a destruirse los unos a los otros, que era justamente lo que ocurría lo que ocurre con Katniss Everdeen, que en este momento quiere cargarse el presidente Snow. Es su deseo de venganza. Eso es lo único que busca en ese momento. Por eso se da esta secuencia donde llegan a este lugar, donde tienen que destruir una fortaleza subterránea que tiene el Capitolio, para poder acceder justamente al distrito central. Tienen que pasar por esta fortaleza subterránea. Entonces ahí se da una discusión entre el Sinsajo y todos los militares que estaban en esta lucha sobre qué tenían que hacer. O sea, o se cargaban todo el lugar, lo destruían entero, a costa de que habían civiles incluso en este espacio, o eran compasivos. O sea, trataban de limitar el número de bajas. Y ahí estaba la visión del novio de Katniss y de algunas otras personas que decían: no, tenemos que ir y cargarnos a todos estos sujetos. Si ellos nos hicieron tanto daño, ahora nos toca a nosotros. Me acuerdo de los mechoneos o las novatadas en la universidad, era algo similar. O sea, te cargabas a los más nuevos por tus odios del pasado, por lo que te habían hecho a ti. Entonces, en este marco de guerra, el Sinsajo, Katniss, dice: no, pues, tenemos que ser más humanitarios, no cargarnos a todo el mundo. Tratar de no ser vengativos. Lo que es una paradoja porque ella justo está en el proceso donde quiere vengarse de Snow. Entonces, eso ocurre con el presidente, con Katniss en ese momento. Y eso habla justamente de que ellos están en un periodo de tiempo en el cual están decidiendo si ser despiadados con el otro o ser compasivos. O sea, si vas a tener la capacidad de controlar tu deseo de venganza. Que los que vieron la película ya lo pueden inferir cuál es la relación con el final que se va a dar en la película. La famosa secuencia de todas las personas escapando hacia la mansión del presidente Snow, hacia el palacio. Pero en el caso de esta parte, estos militares y civiles que estaban en esta base subterránea se rinden antes. Por eso llevan al Sinsajo a que trate de convencer a las personas que estaban encerradas en este lugar de que se rindan, porque si no se los van a cargar. Entonces les dan la oportunidad de que se rindan, pero ellos lo hacen antes. Entonces ahí se da esta secuencia donde viene el tren y justo antes de que Katniss fuera a decirles este mensaje, aparece el tren con los civiles, en el fondo que estaban cansados de la lucha. Entonces se rinden antes de que Katniss pueda decirles cualquier cosa. Y aquí se da la secuencia interesante de esta parte, porque en el fondo Katniss quería que ellos se rindieran, pero se da la famosa secuencia donde a ella le disparan. Los tipos, claro, llegan los civiles, se rinden, pero de entrada un tipo la secuestra y la toma prisionera y le dice: yo te voy a liquidar a ti. Y Katniss le dice: ya, bueno, liquídame, pero si lo haces, estás siguiendo el juego de Snow. Y ahí el tipo llora y dice: oh no, yo no quiero hacer esto. Pero va otro tipo y le dispara igual. Entonces yo pensaba: ¿qué onda? ¿Por qué ocurre esto? Y en el fondo, ese es un mecanismo simbólico a través del cual la película te está mostrando que en el fondo la mayoría de los personajes, de los seres que habitan este mundo, han llegado a un punto en el cual ya están cansados de ser parte de la manipulación de los poderosos. Entonces uno de esos poderosos es Katniss Everdeen, que simbolizaba justamente la persona que manipuló a la clase trabajadora, por decirlo de alguna forma, para que se cargaran a los del Capitolio. Entonces en el fondo el ciudadano común está cansado ya de la guerra sin cuartel y de estas manipulaciones en las cuales la misma Katniss incurrió, siendo el Sinsajo. En el fondo, las personas están cansadas de que les digan qué hacer y qué pensar. De eso trata esa secuencia. Y una de esas personas que les dice qué hacer y qué pensar, sin que sea consciente de ello, era Katniss Everdeen, el Sinsajo, que era empleada, como yo les decía en la película anterior,
para la propaganda del Distrito 13. Porque es un mecanismo simbólico a través del cual la película te muestra que todos los personajes, además, están centrados en sus venganzas personales. Es decir, ya no se preocupan. Ocurre paradójicamente todo lo contrario a lo que ocurría en la película anterior. O sea, ya la película te da el giro. Te va mostrando que ahora están todos enfocados en sus propios intereses. Ya lo que ocurre a nivel general es irrelevante. O sea, ya las estructuras sociales se difuminaron completamente. Y por eso ahora ya cada uno está enceguecido por su venganza personal. En el caso de ciertos civiles o militares o exmilitares del distrito principal, estaban centrados en cargarse a Katniss Everdeen. Y en el caso de otras personas, bueno, en el caso de la misma Katniss, ella estaba centrada en cargarse a Snow. O sea, ¿te fijas? Todos los personajes centrados en sus propias venganzas. Ya no están en esa etapa de la guerra donde ya no se preocupan por mejorar el entorno, sino desquitarse del que te hizo sufrir durante todo ese tiempo. Salud. Entonces, justamente por eso se muestra cómo el mismo Pita quiere acabar con Katniss. Quiere que Katniss muera, porque es una forma de decirte que él quiere terminar con el objeto que le causa dolor a él. Quiere dejar de sufrir, pero no sabe cómo dejar de sufrir. Lo que es una paradoja, porque parece que no habían psicoterapeutas en ese mundo. Como para que le ayudaran a dejar de friquearse con el tema. Por eso Pita, al igual que Katniss, como veíamos en la secuencia anterior, quiere alejar a Katniss de su vida, porque quiere dejar de sufrir, quiere alejar al elemento que le causa sufrimiento a él, por la tortura que él vivió, por la manipulación, por el lavado de cerebro que le hicieron. Entonces, por eso él es cruel con su novia. Le dice esto del pan, la famosa secuencia del pan, le dice, mejor le hubiera dado el pan a los cerdos. Que es una forma de decirle, aléjate de mí, aléjate de ella. No, ese es un chiste interno de acá del canal. Los que saben esa historia se van a reír. Algún día la voy a contar. Y por eso le habla sobre esto de que hubiera preferido darle el pan al cerdo. Y Katniss se va sufriendo porque Pita la alejaba. Pero en el fondo Pita quería alejar aquel elemento que lo friqueaba a él. Porque cada vez que veía a Katniss quería acabar con ella. Entonces eso era complicado para él. Y eso provoca, en esa secuencia, que Katniss, producto de esto de que Pita me está alejando, ella quiera ir y cargarse al presidente Snow. Se reitera la idea de que en el fondo lo que ella quiere es vengarse del tipo que le causó sufrimiento. Que es lo mismo que, como yo les decía hace un rato atrás, tenía que ver con lo que hacían los ciudadanos comunes. Querían cargarse al que le había causado sufrimiento, que en el caso de ellos era la misma Katniss Everdeen. Y por eso, después de esa secuencia, bueno, de la boda de Finks, como recordarán que era uno de estos competidores de los Juegos del Hambre anterior, ella abraza a su hermana y va al frente. Se escapa, aparentemente. En el fondo hace lo que quiere, ¿se fijan? O sea, deja de ser parte ya de este juego de los poderosos. Entonces, hace su propia voluntad, se enfoca en sus venganzas personales y va al frente a intentar llegar a la mansión del presidente Snow y cargárselo, que era su objetivo. O sea, ya no sigue las directrices de otras personas. Lo que están haciendo en ese momento todos los personajes de la obra. Pero lamentablemente al llegar al frente no puede escapar de su fama. Entonces, claro, trata de esconderse con su gorrito así, su jogging. Pero todos la ubican. Todos dicen, oh, ahí va el sinsajo. Y la reconocen de inmediato. Entonces todos le hacen el signo así, la rodean como una especie de ícono de la lucha de ellos, que el sinsajo se venía a unir a la lucha.
Entonces iban a vencer porque tenían al sinsajo. Y obviamente no puede escapar de su fama. Se reitera de nuevo esta idea de que ella no puede escapar de quién es. No puede escapar de ser el sinsajo. Y por eso de nuevo la presidenta del Distrito 13 vuelve a usarla para sus propios fines. La vuelve a usar para la propaganda del Distrito 13. Y que ahora son todos los distritos en realidad. En el fondo le dice qué es lo que ella tiene que hacer. No puede escapar tampoco de eso. Y dado que todavía Katniss quiere lograr su propio objetivo, que es eliminar a Snow. Eso es lo único que quiere. Y por eso cuando van al frente, cuando ya entran a atacar el Capitolio, digamos, y Katniss se une a una especie de comando que va a infiltrarse en el Capitolio, llega su equipo de filmación y les dicen, oh bueno, pero ustedes a pesar de que son tan bacanes y que son tan buenos para la lucha, los vamos a emplear como el batallón estrella. O sea, ustedes son el equipo que en el fondo va a hacer la propaganda. Su función es ser lindos. y mostrar que al resto de las tropas que lo estamos haciendo bien. Entonces los llevan a la zona de la batalla menos cruenta, o sea, donde hay menos peligro, aparentemente. Pero igual hay unas vainas que son dispositivos que se van activando y que si tú no los detectas te eliminan de inmediato. Entonces ahí tú tienes que... ellos emplean un hollow que le llamaban para detectar dónde estaban las vainas. Y ahí se da esta secuencia donde detectan una vaina y Katniss tiene que lanzar una flecha para destruir la vaina. Y obviamente era un mecanismo propagandístico, donde le decían a ella, bueno, tienes que hacerlo como nosotros te digamos que lo hagas. Entonces Katniss va a lanzar la flecha y la directora de este documental de guerra le dice que espere, que todavía la toma no era correcta. Entonces todavía Katniss no está combatiendo, o sea, todavía la están empleando para la propaganda, todavía está siendo manipulada por otros, cuando en realidad ella quiere hacer su propia voluntad, que es ir y cargarse al director Snow, al presidente Snow, perdón. Y tras esa secuencia es cuando llega Pita, o sea, como si no fuera suficiente con lo que tenía Katniss, todas las presiones que tenía como mujer del siglo XXI. Le envían a Pita como para friquearla más todavía. Entonces la presidenta del Distrito 13 está buscando, como ustedes saben, que en el fondo Katniss muera en medio de la batalla. Si ese era su objetivo, que Pita despertara de su lavado de cerebro, en el fondo, que le habían hecho, y ahorcar a Katniss. Porque Katniss, como elemento propagandístico, que ya era incontrolable, se había vuelto demasiado peligrosa para ella. Entonces había que eliminarla. Pero era más fácil decir, oh, murió en la guerra. Y vamos a ver al sinsajo como una especie de mártir de nuestra causa. Entonces ahora, si se fijan, la presidenta usa a estos dos jóvenes para sus propios propósitos. Para que hagan propaganda para ella. Que también es una forma de manipular los sentimientos de la propia Katniss. Para que no se dé cuenta de cómo la están manipulando. Porque como tiene a Pita ahí, que es su elemento más perturbador, obviamente ella no va a pensar. Y eso va a ocurrir solo al final, como vamos a ver. Justamente porque el no saber lo que ocurre es lo que la saca de balance en relación a Pita. Entonces, lo que buscan con todo eso es que no piense en aquello que es real. O sea, justamente en cómo la están manipulando por medio del poder. Ese es el tema. Entonces, lo que te está hablando aquí la serie es en el fondo de que tienes que encontrarte a ti mismo. Por eso no es casual que Katniss, bueno, que Pita, a lo largo de este recorrido que van a hacer por todas estas secuencias de peligro donde entran ellos, es que Pita va a ser sanado por medio de proteger a Katniss. O sea, el hecho de ir protegiendo a Katniss es justamente lo que la va a sanar, lo va a sanar a él de todos sus problemas, del lavado de cerebro. Porque el proteger a Katniss es en el fondo
lo que lo define a él como persona, el proteger a aquel ser al que él más ama. Y lo mismo sucede con Katniss. O sea, ella tiene que volver a confiar en Peeta. Y al confiar de nuevo en el amor de su vida, es como ella se va a sanar, como vamos a ver al final de la obra. En el fondo es una manera de decirte que tienes que volver a confiar en el amor. Algo de ese estilo. Por eso aquí se da la secuencia donde Fox, que era este militar, que era el líder de este equipo, muere. Lo cual era un poco predecible. De hecho, en la secuencia, cuando ocurrió eso, yo dije, oh, no, ya eres pasto de gusano. Y explota el tipo. Pero le da el Hollow. Y se lo traspasa a Katniss. Y le dice, ya, tú tienes que ir y cargarte a Snow. Y no hagas caso de lo que te digan estos tipos. No hagas caso de lo que te diga la presidenta. O ya no seas parte del juego de los poderosos. Justamente porque con eso la obra te está mostrando cómo los personajes están evolucionando hacia ese proceso en el cual ellos ya dejan de confiar en las manipulaciones de los poderosos. Entonces ella tiene que seguir su propio criterio y le dan la oportunidad de seguir su propio criterio. O sea, ella quiere hacer su propia voluntad. Y en ese marco los otros chicos digo, su equipo de filmación y otros que iban con ella, la apoyan. Porque está otra líder militar que le dice, ya, dame el Hollow y yo tengo que usarlo y no, nos voy a sacar de acá. Y Katniss dice, no, o sea, el Hollow me lo dieron a mí y yo voy a ir a cargarme Snow. Que ese era mi objetivo desde el principio de todo esto. Y su equipo de filmación y las otras personas que iban con ella la apoyan. Dicen, no, sí, en realidad... porque ella dice que la presidenta le había dado la orden de que ella tenía que ir subrepticiamente a cargarse a Snow. Y los jóvenes la apoyan, porque se simboliza eso, que en el fondo los jóvenes vuelven a recuperar su propio criterio. Y vuelven a recuperar este sentido de hacer lo que ellos quieren, aunque sea ir en contra de lo que se espera de ellos en el ámbito social. Por eso aquí se da la secuencia donde se hace propaganda. Esta secuencia donde empiezan a decir, oh, el sinsajo murió. Pero los otros, porque es una forma de decir, bueno, como ya esta persona no está, ahora el Capitolio sí va a vencer. O sea, se sigue usando la propaganda para manipular a los demás. Y ahí aparece la presidenta del Distrito 13 hablando sobre cómo Katniss Everdeen en el fondo era una mártir de la obra, de la lucha que ellos tenían. Con lo cual se reitera cómo Katniss sigue siendo usada como figura icónica para la propaganda de estos dos personajes que tienen el poder en este mundo y que lo están usando y que están usando a toda la sociedad de paso para sus propias agendas políticas. O sea, no les interesa lo que ocurre con las personas comunes, que es lo que hacen en el fondo los políticos en el mundo. Por eso acá se da la secuencia en esa misma parte donde Snow se queda dormido. Una secuencia entre medio de todo esto donde el presidente Snow se muestra débil y sangra. Que es muy interesante porque, bueno, como ustedes saben, Snow sangraba porque siempre estaba tomando veneno para que no lo envenenaran, justamente. Entonces él es un viejo que está muriendo, que ya no tiene futuro en el mundo. Y es una forma en la cual la obra te muestra por qué a él no le importa que los demás mueran. O sea, le eran irrelevantes, le era totalmente irrelevante que los demás sufrieran. O sea, como él iba a morir, como él se iba a ir del mundo, ya lo que ocurriera con los demás le importaba un comino. Entonces, por eso no le interesa que los demás vivan. Porque él, encerrado en su mundo, como yo decía, únicamente veía el mundo y la vida como una gran lucha por la supervivencia. No veía la vida como la búsqueda del amor, de la felicidad, que es lo que vemos todos nosotros. Para él todo se reducía a luchar por sobrevivir.
y a eliminar a los que estaban en tu contra. Muy propio de las clases dirigentes del mundo actualmente. Y en ese marco, por eso se daban los Juegos del Hambre. O sea, los jóvenes tenían que replicar y ser educados en esta visión filosófica que tienen los poderosos de la vida. Para ellos la vida únicamente se basa en el poder y en acabar con los que son contrarios a tu punto de vista. Entonces no buscan acuerdos, no buscan entendimientos. Solo es una lucha por la sobrevivencia. Y eso a mí me recordó a mi maestro. Que yo tuve un maestro cuando estuve en la universidad que en un punto me dijo: mira, ¿sabes qué? Tú lo único que tienes que hacer en la vida es sobrevivir. Y yo quedé como así, ¿pero qué onda? ¿Y dónde queda la ética y todo eso? Bueno, él era un viejo acabado, mi maestro, digo. Era un viejo sin ideales. Entonces, por eso ya lo único que le interesaba era conservar su poder. Y yo les digo, terminó como un viejo miserable. Así que son personajes que aparecen también en la realidad. Y por eso el elemento contrario a esto de lo que yo les estoy hablando es que en medio de esta lucha que ellos van teniendo, el grupo de Katniss, que se va infiltrando en esta por medio, a través del subterráneo de la ciudad para llegar a la mansión de Snow, y van enfrentando diversos peligros. Y esa secuencia justamente habla de que es Katniss quien finalmente libera a Peeta por medio de la muerte. O sea, que a mí fue una de las secuencias que más me conmovió de la película. Porque hay una parte donde Peeta siempre va rescatando a Katniss a lo largo de estos peligros en los cuales ellos se van enfrentando. Y llega un punto en que Katniss tiene que rescatar a Peeta nuevamente. Y Peeta ya se rinde, porque ya no quiere seguir sufriendo. Y no quiere que Katniss sufra, precisamente. Por culpa de él. Entonces, en ese momento es donde Katniss lo salva él por medio del amor. Entonces va y le da un beso y le dice: quédate conmigo. Y ahí es donde Peeta le dice: tú me sigues protegiendo. Y le pregunta: ¿es verdad o es mentira? Y ella le dice que siempre lo está protegiendo, que es lo que ellos hacen. Entre ellos dos se protegen. O sea, en el fondo era el amor de ellos lo que los protegía y lo que los salvaba. Y lo que los fue salvando justamente a lo largo de todos los Juegos del Hambre. Era el amor genuino, el amor verdadero, que dejabas de preocuparte únicamente de ti mismo. Y por eso ellos llegan finalmente al Capitolio, a la parte central, digamos. Donde solo había gente linda. Como recordarán, o sea, en el Distrito Central era todo muy decadente, muy parecido a la Francia pre-revolucionaria. Y allí solo podía vivir la gente linda. Y justamente ese es el motivo por el cual muchos elegían a Katniss Everdeen, porque Katniss les daba un sentido de identidad. O sea, en ese mundo donde, incluso en ese mundo de gente linda, donde aparentemente todos eran felices y todos vivían bien, tampoco tenían mucha capacidad de elegir y de decidir qué era lo que querían hacer con sus vidas. Que eso lo pueden ver en la secuencia donde ellos se encuentran con esta diseñadora que la habían transformado en un tigre o un gato, no recuerdo qué era. O sea, para sobrevivir tenía que incluso llegar a hacerse daño físicamente. O sea, nadie se preocupaba por ella. Y por eso se da la secuencia donde finalmente están por llegar a la mansión de Snow, donde va Katniss con su ex a tratar de infiltrarse en la mansión. Van cubiertos con ropa linda y allí se da el clímax de la película, que era lo que yo les decía al principio de este video. O sea, esta es la parte donde van los civiles del distrito principal escapando hacia la mansión de Snow, que les ha prometido protección y comida y todo. Aunque yo sospecho que iba a ser un sacrificio grupal lo que iba a hacer el sujeto. Y
justo cuando van a descubrir a Katniss, que iba oculta, porque los estaban revisando, que no se colara nadie, llega un grupo de estos, no sé si llamarlos rebeldes, es que eran todos los otros distritos, entonces hay que considerarlo desde otro punto de vista. Pero cuando van escapando los civiles hacia la mansión de Snow, llegan los militares de la otra facción y empiezan a matar a los civiles. Y Katniss queda en medio de toda esa refriega. Entonces, la pregunta que surgía aquí era: ¿por qué mataban a los civiles? Si eran civiles, a pesar de que eran civiles del distrito, o sea, a pesar de que eran del distrito principal, no dejaban de ser civiles. Por eso demuestran a los niños. O sea, estas personas lindas van a dejar a sus hijos a la mansión y llega este otro grupo y los empieza a balear a todos. Porque se reitera la idea de lo que yo les decía al principio, que en el fondo Katniss queda atrapada en las venganzas personales. O sea, este grupo representaba el grupo de tipos que quería cargarse a los civiles por las privaciones que ellos habían sufrido durante todos esos años de represión por parte del Distrito Central. Entonces ellos ya no hacían distinción. Para ellos no habían civiles, no habían militares, no había gente inocente, no había gente culpable. Eran todos culpables, todos los del distrito principal. Es como cuando tú dices todos los ricos son culpables de que haya pobres. Entonces, no necesariamente. O sea, yo conozco gente de todas las clases sociales y no, o sea, a cada uno le toca vivir donde le tocó nomás. O sea, no es culpa de nadie. Pero en el marco de la película se te muestra eso, que había una facción de estos distritos que habían sido oprimidos por el distrito central, que ya no hacían distinción. Entonces llegan y empiezan a balear a todo el mundo. Y Katniss tiene que ver eso. O sea, queda atrapada en medio de estas venganzas personales. Y ahí es donde se produce el bombardeo. Empiezan a caer las bombas, pasan jets, aviones de combate, y bombardean esa zona. Y empiezan a explotar todos los civiles. Uno de los civiles es la hermana de Katniss, que justo en ese momento estaba ayudando, paradójicamente, a los civiles del distrito principal. O sea, ella había dejado de lado sus venganzas personales. Ella actuaba dando ayuda humanitaria. Y Katniss la ve morir, pues la ve explotar. Entonces, justamente ahí está la gran lección de la película. En el fondo, Katniss también sufre por haber dejado que sus venganzas personales nublaran su cerebro, nublaran su mente y su visión de las cosas, nublaran su visión de la justicia. Y pierde a su hermana en eso, porque ella también había exacerbado ese sentido de venganza personal. Entonces es la venganza personal desatada. Entonces ella no puede escapar ya de las venganzas particulares de cada grupo. O sea, iba a haber un grupo que se iba a querer cargar a las personas del distrito principal. Justamente por eso muere su hermana, porque cae víctima de los que la siguen a ella, por decirlo de alguna forma. O sea, de los que querían exacerbar al punto máximo sus venganzas personales. Ya no discriminaban a nadie en ese marco. Y ahí es donde Katniss luego despierta de este bombardeo, se salva, paradójicamente. Tenía que salvarse porque no podía terminar la obra, es así. O sea, que dijeran, y Katniss murió, y se acabó. Y despiertan y la llevan a la mansión del presidente Snow, que ahora es la mansión de los que ganaron esta guerra. Y ella obviamente es uno de ellos, de los vencedores de este proceso, y se encuentra con Snow, el que había causado todos los males. Y lo mantenían vivo para la ejecución pública. O sea, habían matado a todo el mundo, pero habían mantenido vivo al presidente justamente para dar una elección pública de lo que ocurría con los que se oponían al nuevo régimen. Una nueva forma de manipulación, como yo les digo. Bueno, no quiero meterme en análisis sociopolítico tan contemporáneos, pero aquí ustedes recordarán lo que ocurrió en el caso de Irak, donde también se ajustició públicamente al líder de esa nación después de esa guerra.
el libro te está hablando un poquito de eso mismo. Cómo se emplea a estos líderes para la propaganda política. Entonces se reitera la idea de cómo ella sigue siendo manipulada por los poderosos. O sea, a ella la llevan a este lugar para seguir siendo parte de la propaganda, de la nueva presidenta de esta nueva nación que está surgiendo. Obviamente esta presidenta, que era la que había manipulado toda esta lucha, que había manipulado a Katniss durante toda la película y toda la saga, se nombró presidenta interina. O sea, ella dice, no, yo llegué acá, quería ayudar a todo el mundo, pero en realidad ahora la que tiene el poder soy yo. Y además dice que va a organizar unos nuevos Juegos del Hambre. Para que ahora los niños del distrito principal tengan una competencia entre ellos. Entonces se reitera la idea de cómo se va a emplear ahora nuevamente la venganza particular, este sentido de venganza, para manipular a las masas, a las gentes que tienen el juicio nublado por este sentido de me voy a cargar al que me hizo sufrir, que era justamente como empezaba la obra. Y aquí es donde Katniss engaña a la presidenta, porque la presidenta lleva a todos los campeones que habían sobrevivido, los campeones de los Juegos del Hambre, para que den su voto, pero ella pide que sea un voto para que ella pida que den un voto si va a aceptar de que se haga esta ejecución pública de los niños del Capitolio, digamos. Y obviamente Pita dice que no, junto con otras personas, pero el grupo de Katniss gana. Pero Katniss lo estaba haciendo para engañar a la presidenta, porque en ese momento ella se da cuenta, Katniss, que la presidenta del Distrito 13 era igual que Snow. O sea, no había ninguna diferencia entre un político u otro, que era lo que yo les decía, que en el presente nosotros no tenemos elementos para definir si los políticos son buenos o malos, cuál es la agenda de ellos, porque son todos muy parecidos. En el fondo les interesa solo el poder y el dinero. Eso es lo que ocurre, lo que percibimos nosotros acá. Entonces Katniss se da cuenta que en el fondo ella quería que los niños se siguieran matando para exacerbar los conflictos y ganar en su propia agenda personal. Y por eso se da esta secuencia en el cual se va a ejecutar a Snow, porque ella pide que ya va a dar su voto Katniss, pero si le permiten a ella matar a Snow. Y ahí la presidenta dice, qué genial, lo vamos a hacer. Entonces ponen a Snow en un espacio público para que ella le lance la flecha y se lo cargue. Y ahí es donde Katniss, en público y en el televisado para todo el mundo, en lugar de lanzarle la flecha al presidente Snow, se la lanza a la presidenta del Distrito 13, que ahora era la nueva presidenta de esta nación. Que en el fondo es una forma de decir que en la práctica ella se cansa también de la manipulación de los poderosos y deja que sea el pueblo el que mate a Snow. O sea, lo linchan al final a Snow, lo liquidan entre todos, pero ella se carga a la presidenta. O sea, es una forma de decir que ya esta joven se cansó de las manipulaciones y está dispuesta a aceptar las consecuencias de aquello. En el fondo ella sigue sus sentimientos, sigue su propio criterio, ya no deja que otro le diga qué hacer. Y por eso matar a la presidenta simboliza que ella busca que todos sean libres, que todos sigan sus propias emociones, aun cuando eso traiga el caos, que es justamente lo que ocurre, se produce el caos. Entonces es mejor el caos a vivir esclavos de otras personas que te prometen el orden cuando en realidad lo único que están haciendo es manipularte. En el fondo es preferible el caos al orden y la esclavitud. Y llegamos a la secuencia donde ella vuelve a casa y vuelve al Distrito 12 de nuevo y vuelve a su casa sola. Y ahí es donde vuelve el gato de su hermana, y ella lo espanta y le dice ándate, y le grita maldito gato, no te quiero acá, que si te fijas era lo mismo que hacía Pita con ella, la echaba.
que en el fondo era una forma que ella no quería tener sentimientos para no sufrir, porque había sufrido demasiado. Entonces, todas estas luchas le habían provocado que ella quisiera reprimir sus emociones y sus sentimientos, para no seguir sufriendo. Justamente lo que le ocurría a Pita, y lo que le ocurre a la mayoría de los personajes de este mundo. Y de mundos en conflicto, tú tiendes a suprimir tus emociones y tus sentimientos. Entonces, con eso crees que vas a dejar de sufrir, pero finalmente termina siendo peor. Tienes que descubrir cuáles son tus sentimientos. Entonces, en el fondo, los afectos de Katniss es justamente lo que la atormenta y lo que la hace sufrir. ¿Y cómo sana? Justamente cuando acepta su dolor. Aceptando su dolor es la forma en la cual ella va a sanar de este estrés postraumático. Y por eso es el momento en que vuelve Pita. Y ella lo ve cuando él está sembrando flores que llevan el nombre de su hermana. Como un recordatorio de que nunca se olviden de los buenos sentimientos que ellos tienen por los otros. A pesar de que el recuerdo de la hermana de Katniss es tan doloroso para Katniss, el recordarla a ella, el recordar el amor y el afecto que sintió por ella, es lo que la va a sanar. Que es lo mismo que yo les decía atrás que ocurría con la secuencia donde ellos se sanan, cuando se abrazan y se besan, en medio de todos estos peligros. Y por eso ella tiene hijos con Pita. Tiene hijos y alcanza la felicidad. ¿Y cuándo alcanza la felicidad? Cuando se encuentra a sí misma, justamente en total soledad. O sea, ya sin la manipulación de los poderosos, sin la manipulación de los grupos de presión, de los grupos de poder, de las luchas políticas. Ella junto con Pita alcanzan la felicidad cuando encuentran su identidad por sí mismos, cuando ya no necesitan que otros les digan qué hacer o en qué pensar. Piensan por sí mismos. Y aquí es donde la película te da la respuesta. O sea, ¿qué haces para sobrevivir? Porque la película, la saga en el fondo, siempre se trataba sobre la supervivencia. En el fondo nunca tienes que olvidar quién eres y a quiénes amas. Eso es lo más importante. Porque eso es lo que te va a permitir sobreponerte al sufrimiento de tu vida. Porque siempre vas a tener sufrimiento a lo largo de tu vida. Pero si nunca te olvidas de quién eres y de quién amas, eso te va a permitir superar todas las pruebas que la vida te vaya poniendo por delante. Por eso se da la secuencia donde ella va a la cama de Pita. Previo a que tuvieran hijos, hay una secuencia donde ella está en su cama sola, Pita está en la otra cama y ella va a la cama y se acuesta con él y se abrazan. Que en el fondo tenía que aceptar que estaba ese sufrimiento que ellos habían tenido, pero que también iban a salir cosas buenas de eso, que son los hijos. Y aquí se da una de las secuencias que a mí más me conmovió mucho de la película, que es cuando ella está con su hijo, con su hija, y Pita está más allá jugando en un campo con su hijo, y están muy felices, están hablando. Y ella le habla a su bebé. Y le empieza a hablar porque la bebé empieza a llorar, entonces él dice, oh, tuviste pesadillas. Y ella le dice, yo también las tengo a veces. Entonces y le dice, mira, yo te voy a hablar de las cosas que hice para sobrevivir. Eso le dice, parafraseando la parte, la secuencia. Después ustedes la ven. Y es muy interesante porque en el fondo Katniss le dice, te voy a hablar no de las cosas malas que me pasaron durante todos estos años, te voy a hablar de las cosas lindas que me pasaron. O sea, que a pesar de que tuve situaciones muy traumáticas, muy aterradoras, incluso en los Juegos del Hambre, incluso en los momentos más difíciles de mi vida, conocí gente buena, conocí gente admirable, conocí gente que estuvo dispuesta a sacrificarse por otros. Entonces, esa es la forma en que Katniss exorciza sus pesadillas, su miedo, la desconfianza.
siempre está recordando, porque ella siempre dice: estoy articulando un relato, le dice al bebé, estoy articulando un relato que te lo voy a contar, te lo voy a ir contando todos los días de tu vida, para que sepas cómo tienes que aprender a sobrevivir. Y el relato no está basado en las cosas malas que le pasaron, sino el relato está basado en las cosas buenas que le pasaron. En que fue salvada por Pita, en que fue ayudada por Finks, en que fue ayudada por muchos personajes a lo largo de la obra. Que no todo fue solo maldad, también hubo bondad, también hubo sacrificio. Y ella va a ponerle énfasis para contarle a la hija en esas cosas. Lo digo porque hay muchos padres que muchas veces se dedican únicamente a hablarle a los hijos de las cosas malas de la vida. Ah, me pasó esto. Y llegan del trabajo, por ejemplo, y le hablan de las cosas malas. Y se olvidan de hablarle de las cosas buenas. Entonces eso provoca que tú llegues a la edad adulta siendo un amargado. Entonces, esa es la solución que te da la película. O sea, que en el fondo recuerdes lo bueno para sanar tus heridas del pasado. Recuerdes las cosas bonitas que te pasan. Que no te centres en lo negativo, que te centres en lo positivo. Ese es un mecanismo psicológico eficiente para sanar el estrés postraumático. Que empieces a ver las cosas buenas que te pasan. Y aquí llegamos a lo que yo les decía, o sea, de que habla Sinsajo 2, el tema principal de la obra, que siempre lo fuimos articulando a lo largo de este análisis. De que efectivamente tú tienes que encontrar tu propia voz en medio de la manipulación de los poderosos. No tienes que dejar que otros te manipulen. Tienes que aprender muy temprano, como joven, sobre quién eres. Tienes que entenderte. Tienes que saber y aceptar cuáles son las cosas que a ti te gustan. Qué es lo que tú valoras. Tú. No lo que te digo yo, lo que te dicen otras personas. Lo que a ti te gusta. Y aceptarlo. Y abrazarlo. Y disfrutarlo. Y disfrútate. Valórate. Porque vivimos en una era donde, obviamente, por el influjo de los medios de comunicación, los poderosos te dicen en qué tienes que pensar, qué es lo que tienes que hacer. Y en ese marco tú te olvidas de quién eres. Y obviamente eso se manipula con tu propia vida, en el sentido, como yo les decía, que no tienes que dejar que otros te manipulen. Tienes que saber más rápido quién eres. Obviamente también, como yo les decía, hay maneras de resolver estos problemas. Maneras psicológicas. Por ejemplo, tienes que reconocer qué te causa molestia a ti, para que no sean otros los que exacerben esas cosas que te causan molestia. Tienes que definir tus elementos específicos que te causan odio. Estamos hablando específicamente del estrés postraumático. Y obviamente, como yo les he dicho, si les complica mucho, si son muy irascibles de pronto o se dan cuenta que otros los manipulan muy fácilmente, lo pueden conversar conmigo en mi consulta privada. Como yo les he dicho, vayan a la descripción abajo, están todos mis servicios de atención psicológica y yo les grabo un audio y se pueden ayudar harto. Y me ayudan de paso a mí, al tema del canal. Así que yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta acá, este análisis de Sinsajo 2. Voy a seguir subiendo análisis de otras series. La idea es que el canal vaya creciendo en suscriptores y en videos. Así que para eso, por favor, les reitero, chicas y chicos, que le den me gusta a este video. Suscríbanse los que no se han suscrito. Compártanlo con sus amigos. Y denle a la campana. Reitero el tema de la campana. Y sobre todo, pásenlo bien. O sea, vuelvan a ver esta película. Cómprense snacks. Hagan un panorama con sus amigos. O lo hacen solo. Y véanla. Véanla con esta visión ya más semiótica, más psicológica. Y me cuentan qué vieron ustedes. En los comentarios, por favor. Así que eso es todo por hoy. Pásenlo bien y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Que estén bien.